Hoy vamos a meternos de lleno en un avance que es monumental en el tratamiento de una enfermedad tan común como peligrosa. Hablamos de las nuevas guías clínicas de 2026 para la embolia pulmonar. Y ojo, porque este documento viene a cambiar por completo las reglas del juego en cómo se afronta esta emergencia médica. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, vamos a empezar con un número: 470.000. Esa es la cantidad de gente que acaba hospitalizada cada año por una embolia pulmonar, y solo en Estados Unidos. Estamos hablando sin duda de una crisis sanitaria a gran escala. Vale, pues vamos a ponernos en la piel de un paciente. El viaje empieza con la naturaleza de la propia embolia pulmonar, que es increíblemente sigilosa. Es que a menudo aparece de la nada, sin avisar. Y el mecanismo es que es terrible por lo simple que es. Fijaos, en el 90% de los casos todo empieza con un coágulo en una vena profunda, casi siempre en una pierna. El problema viene cuando ese coágulo se suelta, empieza a viajar por la sangre y acaba atascado en los pulmones. Ahí es cuando provoca una obstrucción que puede ser letal. Y aquí viene lo más peligroso de todo. Los factores de riesgo son súper comunes. Y los síntomas, pues, ¿qué os voy a contar? Falta de aire, dolor en el pecho, cosas que pueden ser 1000 otras patologías. Esto hace que se confundan muy fácilmente. Y claro, el diagnóstico rápido se complica una barbaridad. Bueno, ahora imaginemos la escena. El paciente llega a urgencias. El gran reto para los médicos en ese momento es saber con precisión hasta qué punto está en peligro. Y es justo aquí donde las nuevas guías meten un cambio que es radical. Esta cita, la verdad, es que lo clava. El sistema que se usaba antes era súper ambiguo. La categoría de embolia submasiva, en concreto, era como un cajón desastre peligrosísimo. Ahí metían a pacientes con riesgos totalmente distintos, algunos con un cuadro leve y otros que estaban literalmente a punto del colapso. Y esta tabla lo enseña de maravilla. A la izquierda está el sistema antiguo, el vago, y a la derecha el nuevo, el preciso, que va de la A a la E. Se acabaron las suposiciones. Es un cambio brutal. Pasamos de la intuición del médico a mediciones objetivas. Es, en esencia, una hoja de ruta clarísima que guía cada paso a seguir. Vale, vamos a complicar un poco las cosas. Pensemos en un caso más grave. Para saber de verdad el daño que se está produciendo, no basta con mirar la presión arterial. No, los médicos tienen que ir más allá y ver la presión, la tensión que ese coágulo está metiéndole al corazón. Y esta analogía es que es potentísima. Describe a la perfección cómo el ventrículo derecho del corazón, que está hecho para trabajar a baja presión, de repente se deforma, se hincha, por culpa de la resistencia brutal que le pone el coágulo en el pulmón. Y ese estrés del que hablábamos se puede medir. Se cuantifica con este número, 0,9. Si en un ecocardiograma se ve que el ventrículo derecho se ha hinchado tanto que ya supera el 90% del tamaño del izquierdo, eso es una señal de alarma. Una señal crítica de que el corazón está empezando a rendirse. Esto nos lleva a una pregunta que da bastante miedo. ¿Y si la presión arterial nos está engañando? Y es que aquí entra uno de los conceptos más peligrosos que existen, el shock normotenso. ¿Qué significa? Pues que el monitor te puede estar diciendo que la tensión está bien, estable, pero es mentira, es una ilusión. Por debajo, los órganos se están muriendo de sed, no les llega suficiente oxígeno. Entonces, ¿cómo se pilla a este mentiroso? ¿Cómo se descubre este shock que se esconde a plena vista? Pues con este número. Un nivel de lactato en la sangre por encima de 2 milimoles por litro. Ese es el chivato, el indicador clave que grita que hay una crisis que el monitor de presión arterial no está viendo. Es que esta frase es perfecta para entenderlo. El lactato es básicamente el polígrafo del sistema circulatorio. Es la señal bioquímica que no miente. Nos dice que el cuerpo ha entrado en modo de supervivencia. Está sacrificando el riego a los órganos para mantener como sea la presión arterial. Y claro, esto dispara todas las alarmas y hace que el paciente salte de la categoría C a la D, que es muchísimo más peligrosa. Una vez que tenemos el diagnóstico claro y sabemos exactamente el nivel de riesgo, todo cambia. El foco pasa a ser la acción, el tratamiento. El objetivo número 1 es deshacer ese coágulo. Y con esta nueva hoja de ruta, la respuesta puede ser coordinada, rápida. Porque aquí, cada minuto es oro. Para la mayoría de los pacientes, lo primero es anticoagular. Y aquí las guías son muy claras. Recomiendan el cambio a los anticoagulantes orales directos, los ACOD. ¿Por qué? Pues porque son más seguros, más sencillos de usar y sobre todo bajan muchísimo el riesgo de sangrados graves, que era el gran quebradero de cabeza con los medicamentos de antes. Pero claro, en los casos más graves, los que están al límite, con un anticoagulante no basta. Es demasiado lento. El ventrículo derecho está fallando y lo está haciendo ya. Se necesita algo más contundente, más agresivo y sobre todo inmediato. Y es por eso que las nuevas guías exigen que los hospitales creen lo que se llama un equipo de respuesta a la embolia pulmonar, o PERT,
Pensad en ello como un equipo de élite de intervención rápida. Reúne a todos los especialistas clave para que juntos y en tiempo real tomen las decisiones de vida o muerte para estos pacientes de altísimo riesgo. Pero ojo, que el paciente sobreviva a la fase aguda en el hospital es solo el principio de la historia. Las nuevas guías hacen un hincapié brutal en algo que antes casi se ignoraba. ¿Qué pasa después del alta? Esa fase de recuperación es clave. Y para entender por qué es tan clave, mirad este dato que es para echarse a temblar. Casi el 50%, casi la mitad de la gente que sobrevive a una embolia pulmonar, 3 meses después sigue con síntomas que le fastidian la vida, como no poder respirar bien. Antes a estos pacientes se les decía que tuvieran paciencia, que ya se les pasaría. Pues bien, eso se acabó. Esto es otro cambio de paradigma total. Se termina el esperar y ver. Ahora las guías obligan a buscar activamente si hay complicaciones a largo plazo, como la enfermedad tromboembólica crónica, que es básicamente lo que pasa cuando los coágulos no se han disuelto del todo y se quedan ahí dando problemas. Y para que esa búsqueda sea sistemática, se ha creado un nuevo estándar de seguimiento. Es un calendario súper riguroso para que nadie se quede atrás. Como vemos aquí, hay una revisión a la semana, para empezar. Luego, una evaluación a fondo a los 3 meses. Y de ahí en adelante, un seguimiento continuo para asegurarse de que la calidad de vida de esa persona vuelve a ser la que era. Y atención, porque este es uno de los avisos más serios de toda la guía. Que un ecocardiograma salga normal a los 3 meses no significa nada. Puede ser un espejismo, una falsa sensación de seguridad. Para estar seguros al 100% de que no queda ninguna obstrucción crónica, hacen falta pruebas de imagen mucho más potentes. Al final, esta frase resume la filosofía de todo el documento. Se acabaron las medias tintas, los enfoques superficiales. La era de la ambigüedad en el manejo de la embolia pulmonar se ha terminado. Lo que llega ahora es el diagnóstico de precisión, el nuevo estándar de oro. Un enfoque basado en datos, en medidas exactas y en un cuidado que no termina cuando el paciente sale del hospital. Y terminamos mirando al futuro, con una pregunta que queda en el aire. Las técnicas para sacar los coágulos de forma mecánica, físicamente, son cada vez mejores, más seguras y eficaces. Entonces la gran pregunta es, ¿llegará un día en que esta sea la primera opción para los pacientes de alto riesgo, dejando a los fármacos en un segundo lugar? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que la revolución en el tratamiento de la embolia pulmonar no es el futuro, es que ya ha empezado.